Bueno, y pocos son los temas que nos ocupan a los argentinos si no es en coyuntura. Es decir, cuando tenemos una emergencia nos ponemos a debatir reformas. Cuando tenemos que apagar el incendio salimos a buscar la manguera y el agua. Casi siempre pasa así. Hay, por supuesto, raras excepciones, pero pasa. Y en estos días se habló mucho se comienza a hablar, y en algunos medios nacionales se habló mucho de la reforma sanitaria porque empezó a hablar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero más allá de quién instale el tema o quién no instale, aquí hay una realidad. Argentina necesita una reforma sanitaria. Es un sistema público que, claro, no es el de los mejores, pero es mucho mejor que otros países. Pero estamos ya en videollamada con el diputado nacional Pablo Yedlin, el expresidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Nación. Buenas noches, ¿cómo le va, legislador? Es un gusto que esté con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. El gusto es mío y saludo a todos los amigos del NEA, de Chaco y de todas las zonas en donde se los ve a ustedes. Muchas gracias. ¿Es momento de hablar de una reforma sanitaria en plena emergencia? Mira, en realidad los sistemas de salud permanentemente están en reformas. Todos los sistemas de salud quieren reformarse y mejorar. El sistema de salud argentino necesita una reforma hace muchos años. Quizá lo que hizo la pandemia fue ponerlo al sistema de salud en escena y de alguna manera aparece, digamos, la oportunidad que no queremos desaprovechar de quizá discutir algunos temas que se deberían discutir. Eso de ninguna manera quiere decir, y es importante aclararlo, que alguien pretenda que el sistema de salud argentino, que es un sistema mixto, en donde vos tenés la mitad de la población atendida en efectores públicos, la otra mitad en efectores privados, que el sistema se financia una parte por rentas generales, o sea, por los impuestos generales, otra parte a través de los aportes y contribuciones de las obras sociales, una pequeña parte también de seguros privados en prepagas, pero a su vez con una dispersión enorme dentro de lo que el país es, porque vos tenés 24 sistemas públicos de salud distintos, tenés las obras sociales sindicales en la superintendencia, las prepagas, después tenés las 24 obras sociales de las provincias que no son de la super, tenés la obra social más grande del país que el PAMI, que tampoco está en la super. Toda esa fragmentación hace que el sistema tenga deficiencias, que sea perfectible y que uno pueda hacerlo más eficiente. Entonces, lo que queremos, me parece, discutir, o lo que se quiere discutir, me parece que eso es lo que la vicepresidenta quiso decir, porque después lo escuché también al ministro Goyán de Provincia de Buenos Aires en ese sentido, no tiene que ver con dejar de tener un sector privado o dejar de tener obras sociales o dejar de tener prepagas y, como se dice, estatizar el sistema de salud. Recordemos, por otro lado, que hay sistemas estatales totales como el de Inglaterra o como el de España, porque uno suele, cuando uno escucha estatizar, pensar que estamos hablando solamente del sistema cubano. Pero hay muchos países de Europa que tienen sistemas estatales y que tienen muy buen sistema de salud, como lo hay otros como Francia, Alemania, Israel, que tienen sistemas basados en la seguridad social. La Argentina tiene un sistema mixto. Así es nuestra historia. Nosotros tenemos la historia desde Carrillo y Perón. Esto empezó así. Carrillo quería un sistema público, Perón quería un sistema de seguridad social basado en los sindicatos. Ese es el sistema que tenemos en la Argentina. ¿Cómo hacemos que el sistema se reforme? Tenemos que mejorarlo para que cualquier persona de Chaco, de Tucumán, tenga la misma calidad y acceso a la salud que cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Eso todavía no ocurre en la Argentina y eso es un derecho constitucional en la Argentina. Entonces, desde ya que la reforma sanitaria es necesaria. En ese sentido, bueno, usted dice para tener esa... me gustaría entender un poquitito mejor a qué se refiere con el tema de disminuir la fragmentación sanitaria, que es un comentario que también hizo la ministra de Salud, Carla Rizzotti. ¿Qué vendría a ser esa fragmentación sanitaria? Bueno, uno podría, para empezar, hacer que toda la seguridad social de la Argentina estuviera controlada por la Superintendencia de Seguro de Salud. Eso se puede hacer, no hay que hacer ninguna ley para eso. Para eso necesitamos que los gobernadores quieran, de alguna manera, que las obras sociales de cada una de las provincias sea regulada por la misma institución que regula las obras sociales sindicales. Eso nos daría un nivel de equidad y de igualdad de acceso y de igualdad también de transparencia en cada una de estas obras sociales muy importante. También deberíamos o podríamos incorporar al PAMI a esa misma estructura. Entonces vos tendrías una fortaleza, porque vos tenés las dos obras sociales más grandes de la Argentina,
que son el IOMA, la Obra Social Provincial de la Provincia de Buenos Aires, y el PAMI, que no pertenecen a este sistema. Y por lo tanto, son líberos en el sistema. Entonces, el tema de, por ejemplo, si vos querés tener una capacidad negociadora con los que ponen los precios de los medicamentos, con la compra de los insumos, no es lo mismo discutir desde varios lugares fragmentados que discutirlo desde un solo lugar. Nosotros tenemos un sistema de salud hoy, por ejemplo, que la ANMAT, que es la estructura que regula y autoriza los medicamentos, que se hizo muy conocida ahora por el tema de las vacunas, que no tiene ninguna injerencia sobre los medicamentos de las provincias, salvo que quieran salir de la provincia hacia otra provincia. O sea, mientras uno tenga un medicamento en la Argentina, en su provincia, lo produzca en su provincia y lo consuma en su provincia, no requiere que esté autorizado por ANMAT. Eso no puede seguir sucediendo en un país. Nosotros somos un solo país. No podemos tener, por ejemplo, un sistema de salud que en el sector público busca la estrategia de atención primaria y en el sector de la seguridad social cada uno es libre de ir a cualquier especialista cuando se le ocurra o hacerse el estudio que quiera cuando quiera. Claro. Ese sistema no puede funcionar en un sistema solidario. ¿Por qué? Porque no alcanzan los recursos. Las obras sociales tampoco van a poder seguir sosteniéndose con el gasto creciente en salud. La inflación de medicamentos. Nosotros tenemos un aumento de precio de medicamentos en la Argentina que supera con creces la inflación de todos los otros productos, sin ninguna justificación que la tenga. Entonces, todas estas cosas podríamos discutirlas en una forma de reforma, porque alguien quiere simplificar, decir, no, la reforma lo que quieren hacer es suspender. No, es mucho más complejo que eso. Tenemos que hacer que todos los argentinos tengan acceso a un sistema de salud solidario y de calidad. Y para eso hay muchas cosas que hay que reformar. ¿Sabe lo que nos llama la atención, diputado Yedlin, Pablo? Esto no solo pasa en Resistencia, pasó en todas las capitales de provincia. Estamos en emergencia, estamos en COVID, nosotros en Chaco fuimos uno de los primeros que estuvimos en emergencia, y resulta ser de que para tener una mejor atención tenemos que ir todos al hospital, y está bien, y esto es así. Ahora bien, hay gente que paga una medicina privada o una obra social, llamémosle cualquiera. Vamos a poner un ejemplo OSDE, y no por eso estoy acusando a OSDE. Ahora, esta misma gente resulta que está pagando mensualmente, gente que paga 20.000, 25.000 pesos mensuales por un grupo familiar y termina en el hospital. Es decir, esta gente que paga mensualmente a una empresa privada, a una medicina, le está sacando del lugar, y por favor esto tomémoslo con pinza, la gente que está mirando, a gente que no tiene el acceso a la medicina prepaga, que no tiene los recursos para pagar mensualmente, pero resulta que eso no cubre esa medicina prepaga. O sea, lo que es COVID, internación no cubre, lo otro te cubre, y después te cubre ciertas cuestiones y la otra no te cubre, y si chocas te cubre internación, pero no te cubre los insumos, o no te cubre la ortopedia. A través de esta reforma, ¿se puede controlar eso? ¿Se puede regular eso? Bueno, por supuesto, justamente cuando nosotros decimos que esta dispersión genera dificultades en el control, es justamente porque cuando vos tenés distintas, no es lo mismo las coberturas de algunas prepagas que de otras, no es la misma las coberturas de algunas prepagas y el pago que hacen en algunas provincias, claro, que en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto que en realidad no habría gran problema de que un paciente que por algún nivel de complejidad o de tratamiento requiriera internarse en el sector privado o en el sector público, depende de la provincia y depende de la especialidad. Por ejemplo, ¿para qué? Por ejemplo, a ver, Tucumán. Nosotros tenemos en el hospital público un sistema de trasplante renal y un programa de trasplante renal vivo relacionado. Y no hay eso en el sector privado. Entonces los pacientes con seguridad social, para esta práctica, van al sector público. Ahora, lo que pasa y que tiene que pasar es que el sector público le cobre al sector privado. Exacto. Y cuando el sector público tiene un paciente que por su complejidad o porque está desbordado debe derivarlo al sector privado, entonces el sector público le paga al privado. Eso es integrarlo. Integrarlo quiere decir que al paciente no le tiene que importar quién o cómo se paga. El paciente debe recibir la atención y después los pagos van por detrás del paciente solucionando eso. Bueno, eso requiere acuerdos, requiere convenios, requiere contratos
en un sistema tan fraccionado. Pero eso ya no rige, diputado, sí, si yo si yo tengo obra social particular, privada, ya sea prepaga o gremial, y tengo que ocupar el hospital público, la obra social debe reintegrar esos gastos y se tiene que hacer, obviamente. Debería ser así. Debe reintegrar porque hay un convenio, nada más que tienen que preocuparse para poder gestionar los cobros, me parece, ¿no? Así es. Lo que pasa es que a veces uno se preocupa, pero por ejemplo el valor de la prestación en el hospital público termina atrasado y entonces el nomenclador de hospital público de gestión descentralizada está un poco desactualizado, entonces por ahí a la prepaga le conviene pagar en el sector público que en el sector privado, o el trámite se demora o no se paga, o por ejemplo es muy común que en nuestras provincias la primera hora de atención de todos los accidentes se haga en las guardias de los hospitales públicos, que son los que siempre atienden y hacen el peor gasto en ese momento, y después el paciente, cuando ya se estabiliza, se deriva al sector privado. Entonces, todos estos temas son cuando uno habla de integrar. Sí se hace, y hay experiencias muy ricas en la Argentina de pacientes que de ambos sectores se han interrelacionado. Nosotros tenemos, por ejemplo, por ahí la cantidad de angiógrafos o la cantidad de resonadores magnéticos nucleares excede con creces la necesidad que tenemos en nuestras ciudades grandes. Y después en el interior nos cuestan esos estudios. Entonces, hay que eficientizarlo para que el poco dinero que se tiene, que no es tan poco el que se gasta en la Argentina para salud, termine siendo lo más eficiente posible. Por ejemplo, otro ejemplo. Hay medicaciones de tan alto costo hoy en la salud del mundo, de tan alto costo, que si una obra social tiene 2 o 3 pacientes le tocan de esa enfermedad, no tienen cómo resolverlo. La medicación de alto costo debe ser una responsabilidad del Estado Nacional para que se pueda cumplir con el tema de los medicamentos oncológicos, por ejemplo. Mucho más caros que esos. Claro. Hay medicamentos hoy que cuestan $2 millones para un paciente. Sí. Un medicamento. Sí. Entonces, tenés 2 pacientes de esto, es imposible de pagarlo. Entonces, estas cosas tienen que revisarse en la Argentina, y me parece que hay voluntad para hacerlo, y me parece que es una buena oportunidad, ¿no? Diputado, un tema que realmente también nos preocupa, uno conoce de cerca todo esto. A ver, una empresa como una empresa estatal, digamos, no una empresa estatal, el organismo estatal, blanquea a los empleados en el sector público, es decir, los empleados. Está, ya sea los costos sanitarios, costos de terapia intensiva y todo eso. Después viene el sector privado, los contrata, el sector privado les hace facturar como monotributistas a estos empleados, y los costos y las cargas sociales son del Estado. Es decir, blanqueo mi enfermero, blanqueo mi médico en el sector público, y en el sector privado le pago como monotributista, porque claro, no puede estar en blanco en los dos lugares. Esto es muy común, pasó aquí en la pandemia. O bien, las enfermeras, los médicos van y hacen guardias en centros privados, justamente facturando sus servicios, que está todo bien, digamos. Ahora, el Estado tiene la carga social más alta en este sentido. ¿Plantea algo de esto la reforma? No tenemos una ley de reforma escrita. Yo no tengo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reforma. Pero hay que discutirlo. Va a necesitar seguramente algunos cambios legales, y va a necesitar algunos cambios de organización, porque hay muchas cosas que tenemos las leyes y no las implementamos. O sea, para explicar eso, en cuanto al tema del politrabajo del personal de salud en todos lados, sobre todo en el interior de la Argentina, es una obviedad. Hay pocos médicos, la distribución es poca y mala, las especialidades son escasas, la enfermería es muy escasa también, hacen a veces 3 turnos, 4 turnos, los sueldos no son lo que deberían ser, y por lo tanto están obligados a tener varios trabajos. Sí. Este tema, por supuesto, que es un tema a revisar en el sistema de salud. Lo más importante del sistema de salud es el recurso humano que trabaja en el sistema de salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros kinesiólogos. No solucionar el salario, la estabilidad, las condiciones laborales de este grupo humano, si no solucionamos eso y priorizamos eso, y su capacitación continua y su formación, no hay reforma del sistema de salud que valga, porque la reforma del sistema de salud no se hace con tecnología, se hace con mejores y más médicos, enfermeras, kinesiólogos,
trabajando y cobrando mejor en todos los lugares. Entonces hay muchas cosas para hacer. El sistema jubilatorio, el sistema de salud, por ejemplo, es un sistema es como el de todos los argentinos, mientras el sistema de la docencia tiene la ventaja de que uno se jubila con el último sueldo. Bueno, quizás ese es un tema a discutir, porque el sistema después de la pandemia, que todos los trabajadores de salud pudieran jubilarse igual que los docentes en este país. No sería una cosa ilógica y absolutamente merecida. Y me parece que estas son las cosas, así como le sacamos durante la pandemia el impuesto a las ganancias por las horas extras o por las guardias, que eso persista después de la pandemia, que no se acabe con la pandemia. Bueno, estas son cosas que también son muy importantes en el sistema de reforma sanitaria, para tener médicos mejor pagados, enfermeros mejor pagados y tener más. Entonces me parece que eso también es muy importante. Desde el sector privado, las empresas de medicina prepaga sostienen que el gobierno nacional en estos momentos las está desfinanciando, no están aprobando los incrementos en las cuotas mensuales, y eso, sumado a la inflación que tiene nuestro país, está provocando un daño más que considerable, ¿no? Así usted estaba hablando muy bien de los incrementos del trabajo médico, incrementos de insumos, de medicamentos, que lo sufre tanto la medicina pública como la medicina privada, pero las autorizaciones para el sector privado, prepagas, para sus incrementos, no se están dando hasta el momento. Primero se publicó en el boletín oficial que se iba a aumentar, después se volvió para atrás, y bueno, obviamente hoy el sector de la medicina prepaga está pensando en que lo que va a generarse en la República Argentina es una gran obra social como PAMI, y que ahí vamos a tener que ingresar todos los argentinos para tener ese tipo de medicina única, digamos. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Es lo que dicen. Usted dijo muy bien, no hay ningún proyecto aún, o sea que estamos hablando de posibilidades. Sí, yo no creo que, digamos, España, por ejemplo, avanzó hacia un sistema estatal único a partir de esto, ¿no? Armó primero una sola gran obra social, las obras sociales fueron para ahí. En la Argentina ese sistema se intentó por lo menos 3 veces en la historia. Nunca se pudo hacer. Acá tenemos varias dificultades para eso. Una es que las obras sociales dependen de los sindicatos en la Argentina. Entonces no es tan fácil esa discusión, porque no es solamente con aseguradoras de salud que uno tiene que charlar, sino con sindicatos. Entonces está todo el tema laboral detrás de esto, una vieja historia de este tema. Yo de verdad que preferiría pensar en una reforma, no en ese sentido, sino manteniendo todas las obras sociales, pero sí integradas a un mismo sistema. Y mejorando siempre la calidad de prestación para los pacientes, que en definitiva es el desafío. Y es cierto que los medicamentos han aumentado mucho, y es cierto que en esta pandemia el gasto en terapia intensiva ha sido exorbitante y absolutamente desmedido, imposible de comparar con otro año. Nosotros hemos tenido terapia funcionando durante 1 año y medio, 2 años, sin parar, a cama llena, a gran cantidad de necesidad de sedantes, de drogas específicas que han aumentado muchísimo, y obviamente que las prepagas, para poder financiar eso, van a tener que tener algún sistema. Ahora, también es verdad que la gente en la Argentina está muy complicada, porque estamos todos en una crisis económica, y poner un aumento sobre la medicina prepaga genera en un grupo de población que tiene este sistema de salud una exigencia a veces difícil de llevar adelante. En este sistema es que nosotros, acuérdense que durante el año pasado muchas entidades de salud, todas las privadas, han tenido los ATP. O sea, el Estado ha contribuido al pago salarial de la planta de salud. Quizás sea momento de reconsiderar estos temas, por lo menos hasta que termine la pandemia, por lo menos para el área de salud. Digo, hay posibilidades de buscar esto sin tener que cargarla necesariamente en el ciudadano que tiene que pagar este valor de la prepaga, porque la verdad que me parece que vivimos una situación muy compleja económica en este momento en la Argentina. Muchísimas gracias, legislador Pablo Yedlin. Vamos a seguramente volver a contactarnos con usted porque el tema da para mucho, de hecho se nos fue el tiempo. Dos temas puntuales le dejamos para el próximo contacto, que nos pide la gente. Hay que buscar algún plus para que los médicos se vayan a instalar al interior. Tenemos muchos hermanos chaqueños, tucumanos, formoseños, salteños que se van al sur no porque les guste, porque les molesta el frío, les molesta el viento, pero ganan más
porque se paga mejor la zona desfavorable. Y esto quizás debería hacerse entre Resistencia y el interior del Chaco, entre Formosa y el interior de Formosa. No mucho, o sea, 200, 300 kilómetros. Es un tema también a debatir. Pero le agradecemos mucho, legislador. Ha sido un gusto a toda la familia ahí en Chaco. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, más que interesante la entrevista de Elsa, varias aristas de tratar. Lo más importante de todo esto es comenzar a debatir y que no hay ninguna ley escrita. Lo dijo el diputado. No hay ningún proyecto por eso, con respecto si no hay proyecto, a esto, no hay ley. No hay ley. Pero y hay que tener en cuenta, Elsa, disculpe, hay que tener en cuenta que hay que convocar a todos los sectores a esta discusión, claro. Al sector privado, al sector público, médicos, enfermeros, porque todos están preocupados por esta situación. ¿Y por qué? Porque se dio la pandemia, porque antes las desigualdades seguían existiendo. Y hay que explicarle a la gente también, a usted, señora, señor, que usted está aportando a la salud pública, no solo con el impuesto de IVA, de ganancias, o sea, usted, cuando toma un colectivo, cuando usted está cargando combustible, está pagando impuestos. Después, si usted puede recuperar el IVA, no puede recuperar el IVA. Mire, la gente que viene en moto desde los barrios de Resistencia, está cargando combustible, está subiendo un colectivo, está comprando un paquete de yerba, está pagando impuestos. Está pagando impuestos que tienen que ver con nuestra salud pública. Y eso es importante que entienda la gente. O sea, nosotros estamos sosteniendo la salud pública entre todos, no los que tienen más y nada los que tienen menos. Todos pagamos impuestos. Usted va a cargar combustible, el IVA es un impuesto. Que usted pida o no pida la factura, si la descuenta o no lo descuenta, a usted le están pagando, a usted le están cobrando el combustible con IVA. Es decir, usted está pagando un impuesto. Por eso es importante tratar todo esto.